7:45 amigos, nos vamos ahora a Bogotá, a la capital de Colombia. ¿No? ¿Qué tenemos? Pendiente Ángel Alvarado. Vía Zoom, Ángel Alvarado, dirigente político, economista, miembro fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, profesor universitario. Ángel, siempre es un gusto contar contigo. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un placer. El placer es mío. Ángel, el salario es una papa caliente, es un asunto difícil de resolver desde hace muchísimo tiempo. Llegó la llamada dolarización de hecho o espontánea. Y fíjate que ya ni siquiera en los gremios de los trabajadores del sector público tú escuchas descalificaciones o señalamientos negativos hacia el sector privado de la economía, hacia el empresario, todo lo contrario. Y ya hace tiempo que uno no escucha ese discurso de la guerra económica y aquellas acusaciones contra los empresarios porque es obvio que están haciendo un gran esfuerzo. Pero el salario formalmente sigue siendo algo muy relativo según cada caso de los trabajadores en Venezuela. ¿Qué ha venido ocurriendo en el esfuerzo, en las maneras posibles que encuentra el empresario venezolano para darle un salario digno a sus trabajadores? Bueno, la pregunta es bastante amplia, ¿no? Y aquí hay una historia bastante larga que conocemos todos bastante bien. Por un lado, hubo hasta el año 2019, más o menos, un discurso muy antiempresa en Venezuela, donde el culpable de la escasez era el empresario, acaparador, el responsable de la subida de los precios eran los empresarios, y de hecho tuvimos una persecución. Se criminalizó la actividad económica, estuvieron presos gerentes de farmacias, de cadenas de farmacia, de automercados, de compañías petroleras, simplemente, bueno, porque representaban al sector empresarial. Eso creo que después de mucho tiempo de decirlo, eh, bueno, yo creo que el Estado se dio cuenta de que él era el responsable de la inflación, responsable de la escasez y responsable de la crisis económica. Y creo que eso era unánime entre los venezolanos. Y que precisamente los países en los que se promueve la empresa privada, la iniciativa, el emprendimiento, son aquellos países que progresan. Y desde el año 2018-19 ha habido un giro en la aproximación de la economía por parte de quienes gobiernan, más pragmático, más de mercado, que todavía falta mucho porque no hay Estado de Derecho, no hay un sistema judicial independiente, hay altos niveles de corrupción, falta de transparencia, pero definitivamente eso ocurrió. Y, y el esfuerzo que ha hecho el sector privado en Venezuela por sobrevivir, creo que los venezolanos lo reconocen. Y de hecho, lo que yo venía diciendo es que el salario mínimo, o sea, el que menos gana en el sector privado, es por lo menos 3 veces más grande que el que menos gana en el sector público. Es decir, en el sector público el salario mínimo está alrededor de $30 y en el sector privado sobrepasa los $100. Por supuesto, estos números son mejores que hace un año y hace 2 años, porque al acabarse la hiperinflación, bueno, los salarios empiezan a recuperarse y es normal que eso ocurra. Hace un año, el salario del sector privado mínimo, el menor, era de unos $50, hoy está por encima de los $100. Y eso es lógico que ocurra cuando te ocupas de resolver la hiperinflación, como hemos dicho y he insistido durante los últimos 5 años, que este era el problema más importante de los venezolanos, fue el problema que expulsó a 5 millones de venezolanos, que destruyó el salario y que ahora pues tenemos que, yo creo, crear instituciones para que más nunca ocurra una hiperinflación en Venezuela. Ahora, Venezuela sigue teniendo la inflación más alta del mundo, todavía no se ha resuelto el problema inflacionario y esto es un problema pues que mientras no se resuelva por completo, no vas a tener restablecimiento del crédito, no vas a tener un sistema financiero sólido y no vas a tener una recuperación económica sustentable y duradera. Amigos, estamos escuchando a Ángel Alvarado, dirigente político, economista y miembro fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, profesor universitario. Ángel, se habla de negociaciones, de acuerdos, de la necesidad de definir políticas que nos convengan a todos los venezolanos. Y uno te escucha y entiende que la problemática de la economía venezolana requiere de
grandes consensos, de ir muy adentro. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Bueno, yo creo que hay un consenso en que hay que avanzar en la negociación. En Venezuela no hay transición sin transacción. Se tiene que avanzar en esto. Y creo que, bueno, se iba avanzando el año pasado en algo en México. Yo creo que un proceso que iba avanzando bastante bien. Lamentablemente, Nicolás Maduro se levantó de la mesa eh, con el tema de Alex Saab y no se pudo avanzar. Pero lo que todos los venezolanos queremos es que se avance, que se logre una solución. Y por supuesto, con una solución política, se abre el camino a una solución económica inclusiva, duradera y sostenible, que es la que queremos todos los venezolanos. Entonces, Venezuela, para poder tener una recuperación económica sólida, requiere la solución política. Y eso todavía tiene que pasar por una negociación necesariamente. En Venezuela no hay transición sin transacción. ¿Tú ves dentro de lo que está pasando en el país hoy, bueno, que muchos llaman burbuja, beneficio de pocos, solo en Caracas, contraste, desigualdad? ¿Tú ves algo positivo como señal que nos pueda estar orientando hacia uno de esos caminos que hay que recorrer? Bueno, yo veo cosas importantes que han ocurrido, ¿no? Y yo lo escribí ya desde el año 2019, por ejemplo, el levantamiento del control de cambio y el control de precios. Eso fue fundamental para lo que estamos viendo hoy en día, para recuperar los derechos económicos de los venezolanos. Estábamos en una situación totalmente precaria y eso fue un avance importantísimo. El control del sector de empresas privadas, de la operación de las empresas B, es decir, de las empresas mixtas, también fue fundamental para la recuperación que se ha visto en el último año del sector petrolero. También va a ser fundamental, o fue fundamental, la libre circulación de moneda, es decir, la dolarización de la economía. Permitir, antes si tenías $10 en el bolsillo te metían preso en Venezuela. Luego se permitió el uso del dólar con la hiperinflación, esto también fue importante. Y yo veo con buenos ojos que se lleva a cabo un proceso de democratización de la propiedad de la empresa del Estado, es decir, que estas cotizan en el bolso, me parece que estas ofertas públicas me parece que son parte del camino, pero eso tiene que ocurrir también y junto a reformas en el sistema judicial independiente, Estado de Derecho, porque si no, pues tú privatizas empresas y aquello no necesariamente va a redundar en beneficio de toda la población, sino ocurre a la vez también reformas institucionales para ganar en transparencia, en Estado de Derecho y independencia de un sistema judicial. Me queda poco tiempo, Ángel. ¿Qué tan lejos ves tú que se encuentre la fórmula para reactivar el crédito bancario, el financiamiento? Bueno, la hiperinflación. Yo creo que se requiere todavía llevar los números de la inflación a 2 dígitos. Estamos en 3. Creo que esto podría ocurrir este año. Lamentablemente, la política económica ha sido muy lenta para tomar decisiones, para implementar políticas, porque, bueno, la restricción política han decidido no hacer cambios políticos y eso ha retrasado toda la solución que son soluciones que debieron haber ocurrido hace 4 años. Entonces, creo que para acelerar el crédito hay que buscar acuerdos políticos. Y eso tiene que ocurrir en México, en la mesa de negociación en México, que reinserta a Venezuela nuevamente en la comunidad internacional. Ángel, gracias por estos minutos. Hasta pronto. Encantado, saludos. Ángel Alvarado, vía Zoom desde Caracas, Venezuela, dirigente político, economista y miembro fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, además profesor universitario. Queda mucho más todavía.